Buenas, buenas. Qué grato contar con su compañía en el gran debate con Adolfo Vega. Hoy vamos con un balance del gobierno Petro. ¿Por qué Petro actúa así? Puede ser una pregunta. ¿Cuál es la historia de Petro? Otra pregunta. Todo en torno a un tema que tiene que ver con la actualidad nacional, pues es el presidente de la República. El país está en crisis, pero eso no puede sonarnos algo ajeno, o el país vive siempre en medio de una crisis y no tenemos el objetivo de saltar esa etapa, sino mantener la crisis. Puede ser, dejar hacer, dejar pasar, pero vamos con los que saben. Invitado, quiero saludar al amigo, al académico, al escritor, y ahora que hay que decirle, ¿cuál es el nombre que utilizas? Youtuber, especialista en redes sociales. Ya hay que colocarlo en esa categoría porque tiene un espacio muy importante en las redes sociales, con sus programas de opinión, con su análisis, con sus invitados. Estoy hablando de Carlos Alonso Lucio. Bienvenido. Adolfo, una alegría estar aquí con los compañeros de foro y contigo. Muy complacido. ¿Cuál es su profesión? Yo no terminé ninguna carrera. No me diga. No. Yo soy más autodidacta. Autodidacta. ¿Usted estudia en Cali? No, en Bogotá. ¿En Bogotá? En Bogotá. ¿Usted no tiene nada que ver con Cali? ¿Usted nace en Cali o no? Mi familia es vallecaucana. Mi familia es vallecaucana y yo he estado muy vinculado siempre a Cali y en general al Valle del Cauca. Pero yo me crié y nací en Bogotá. Pero ya cuando uno habla de Carlos Alonso Lucio, habla del exguerrillero. ¿Usted en qué momento se vincula a la guerrilla? En el año 79 tenía yo 15 años, siendo muy joven. ¿Y quién lo vincula o quién le hace el puente? ¿Su tío? Por un lado Ramiro, Sí, ¿no es cierto? Ramiro Lucio. Y por otro lado Carlos Pizarro. La familia Lucio y Pizarro son muy amigas. Y con Carlos prácticamente anduve todo ese trecho, digamos, al interior del M19, con Carlos y con Fayad. Pero Carlos ya un hombre mayor. Carlos me llevaba a mí 15 años. Exacto. Sí. ¿Y qué hace una persona de 15 años hoy que estamos tratando de refutar, de detener esa vinculación de los menores al conflicto armado? ¿Qué hace una persona de 15 años en la guerrilla? Esa pregunta me la hice yo después de muchos años, además en la vida pública, en el Senado, o en fin, de por qué había entrado yo al M19. Y entonces, pues siempre daba la razón política, ¿no es cierto?, que contra el Frente Nacional y contra el tema de la represión del Estatuto de Seguridad, etcétera, digamos, da uno las que terminan siendo, que son verdades políticas del momento, pero que terminan siendo de alguna manera una frase de cajón. Un día que me senté a comenzar a escribir un libro sobre precisamente la historia del M19, y ya uno en ese ejercicio de intimidad que es escribir, porque es que escribir es un ejercicio de intimidad muy grande, me pregunté yo por qué a la edad de los 15 años entré al M19. Y llegué a una conclusión, además, inicial para comenzar a responderme, pues evidente. Y es que uno a los 15 años no puede tener la formación política como para explicarse políticamente por qué dio un paso tan significativo en la vida como ese. Y siempre, obviamente, eso está rodeado de circunstancias humanas, de sentimientos, de momentos. En el caso mío, yo estudiaba en ese momento, yo era un muchacho de colegio, el Liceo Francés, en Bogotá. Y mi única preocupación era jugar bolos. Nosotros jugábamos en Bolo Chico todas las tardes, además porque éramos competitivos. Y un día llegó a la casa, un 14 de septiembre, como a las 6:30 o 7 de la noche, después de haber entrenado bolos. Y comienza a sonar de eso que el televisor que estaba prendido en esos extras que son como un sirirí, que todo el mundo interrumpe cualquier cosa y uno mira. Y aparece una noticia. Recuerdo inclusive literalmente las palabras. Desmantelada célula, desmantelada célula del M19 en Bolívar, Santander.
pueblo de Santander. Detenidos. Carlos Pizarro León Gómez. Inmediatamente mencionaron a Carlos precisamente por esa cercanía de familias. Pues me llamó la atención. Entonces, Carlos Pizarro, Israel Santamaría, Andrés Almaral, Ramiro Lucio Escobar, mi tío. El único hermano de mi papá. Además, un tío cercanísimo a mí. Pues obviamente, la detención de un miembro familiar y además en una familia conservadora como la mía. Mi papá conservador, laurianista, en fin, una familia tanto, digamos, de visiones conservadoras. Pues eso fue una conmoción para mi abuela, para el círculo familiar, el término solamente del afecto, en fin. Y empieza la familia a recorrer buscando a Ramiro y a lo largo de 23 días, al igual que Margot Pizarro, no sabíamos de ellos. Hasta que aparecen en una cárcel después de haber sido torturados durante 23 días. Para sintetizarles la historia, nunca volví a tocar una bola de bolos. Descubrí que Colombia existía porque en ese momento, a esa edad, en el liceo, etcétera, la preocupación de uno no era el país. Y ahí, digamos, empecé a andar el camino que finalmente me condujo a ser un hombre del M-19. No, pero eso tiene algún efecto, un motivo que lo dispara. Eso, ¿cuál fue ese motivo? Que le lo llama, que le dice, véngase. No, pues el hecho, es decir, obviamente Pues sí, después eso, fui a visitar a Ramiro y Ah. después a Carlos y ya empieza toda la relación Me comenta orgánica con el que M-19. a esos 15 años usted se dedicaba a llevar mensajes. Yo me convertí como una estafeta. Eso era lo que me comentaba sus compañeros de la guerrilla. Sí. Entre la picota entre Pizarro y Fayad y Ramiro en Bucaramanga. Una historia que el país debe conocer. Carlos Alonso Lucio, el guerrillero, el político, el líder de opinión, el hombre que se inventa una serie de cosas. Lo he visto, una vez montó una empresa de alimentos, otra de libros. Parte de la vida de un personaje que el país tiene que estudiar y analizar, porque también coincide con la vida de muchos colombianos. ¿Por qué llegó una persona a la guerrilla? ¿Por qué se fortaleció la guerrilla en Colombia? Todos esos pasos que hay que realmente analizarlos para concretar y llegar a la Colombia de hoy y saber por qué estamos en lo que estamos. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias, pero inclusive ahorita que estabas haciendo esa presentación tan generosa y te la agradezco, Adolfo. Recordaba cómo las palabras cambian de significado de una manera tan impresionante. Cuando yo me siento con mis hijos, por ejemplo, si hay una palabra que ha cambiado de significado en los últimos 40 años, es la palabra guerrilla. Es la palabra guerrilla. Inclusive al punto que cuando me preguntan, digamos, por esa historia, yo hablo mucho más de mi ingreso al M-19 que a la guerrilla. Cuando yo entro al M-19, el M-19, después, por ejemplo, en el año 80, 81, 82, tenía 87% de simpatía nacional. Es decir, el proceso de degradación de la violencia, de la guerra, del narcotráfico, de la degradación humana y de la fatiga y del dolor de los últimos años, de los últimos 40 años en Colombia, varió por completo el significado. Pero además te digo una cosa, lo que pensábamos y como ocurría el M-19 no tiene nada que ver con eso que hoy se llama guerrilla y con eso que ha ocurrido en la última historia colombiana. Esos son dos cosas distintas humanamente, políticamente, esencialmente, es decir, creer que significa lo mismo desde el punto de vista meramente histórico, sin querer polemizar sobre el tema, es increíble. Sí, las palabras cambian. Cuando yo era niño, porro era una canción, hoy porro es otra cosa. Cuando yo era niño, trío eran Los Panchos, hoy es otra cosa. Cuando yo era niño, ¿no?
mágica era una palabra para ofender a alguien, hoy es un saludo. Las palabras cambian, las palabras cambian, las palabras caminan, como camina la historia, como caminan los seres humanos. Pero la excepción del M-19 no solo es en torno a la época, también en relación a otros grupos guerrilleros, porque una cosa es el M-19 históricamente y esa etapa, y otra cosa era la FARC de ese entonces. Totalmente. Exactamente. Totalmente. Una cosa es la definición guerrillero del M-19 y otra cosa es guerrillero de la FARC. Que también hay que señalarlo, muchos de los integrantes, de los fundadores del M-19 venían de la FARC. Venía de la FARC. Venían de la FARC, Sí. con esa experiencia. Pero yo creo que en la historia de Colombia no ha existido un grupo tan bien calificado como el M-19. Gente universitaria, gente muy bien dotada socialmente. Los Pizarro, los mismo Navarro, Lucius. Usted venía no solo del Liceo Francés, usted vivía históricamente en la 92, ¿no? En la 92. Después ya su papá se pasa a la 116 y tal. Cuando usted nos pega en ese susto tan grande que nos puso a sufrir usted. Parte de la historia. Tenemos que hablar mucho sobre ese tema. También saludo al profesor universitario Mario Alberto Bedoya. Bienvenido, Mario Alberto. Don Adolfo Beck, muchísimas gracias. Un saludo a usted, al doctor Carlos Alonso, por supuesto al doctor Vargas. Aquí en el gran debate estaremos hablando un poco de tantos temas que interesan al país y que usted los pone siempre en la palestra. Usted también tiene que ver con lo digital. Usted tiene su... Tengo, sí, efectivamente desarrollé un proyecto muy ingenuo que se llama @doctrinas.co. Hablamos básicamente del adoctrinamiento, todos estos extremos, los extremos políticos, los extremos ideológicos, los fanatismos, en fin, es un cuestionamiento permanente desde el punto de vista educativo. Saludo a un líder. Usted es el personaje que más quieren los abuelos, no solo en Bogotá, sino en Colombia. Los animalitos. Tiene un liderazgo muy fuerte en eso. Adolfo, sí, además de una labor social muy importante. Jorge Humberto Vargas. A ti muchas gracias y ustedes muy amables, muy queridos por estar acá. Pues así vamos con este compartiendo ejercicio con ustedes. Para llegar al país que tenemos hoy. Ojalá, vamos para adelante. Y que estamos viviendo. ¿Usted conoce, el doctor Carlos Alonso Lucio, a Gustavo Petro en la guerrilla? Nos vimos en un par de oportunidades, pero nunca fuimos cercanos, no. ¿No se puede hacer una relación del Gustavo Petro de la guerrilla al Gustavo Petro que soy? Imagínate cuántas veces me han preguntado sobre el tema. La verdad, Gustavo Petro y yo nunca estuvimos en círculos cercanos en la vida del M-19. ¿Usted conoce a Gustavo Petro ya en qué momento? Tampoco en la vida pública hemos sido cercanos, hemos conversado un par de veces y no más, y obviamente percibo y conozco su trayectoria y su planteamiento, en fin, pero digamos, nunca fuimos cercanos en lo que fue la militancia dentro del M-19. Ni posteriormente fuimos amigos, ni nada de eso. ¿Y por qué un exintegrante del M-19, el caso de Carlos Alonso Lucio, termina siendo tan crítico con Gustavo Petro? A ver, primero, la paz esa historia del M-19, los años corren. Y esa paz la firmamos en el año 90. Estamos hablando que han pasado ya 34 años. Segundo, yo creo que el planteamiento, es decir, si se tratara de hacer memoria no me cabe la menor duda de que el planteamiento democrático que fue construyendo en su proceso el M-19 no tiene que ver con este planteamiento marxista radical de Gustavo Petro. Por el contrario, el M-19 fue el M-19 históricamente, exactamente por su ruptura con esa tradición marxista de la revolución en Colombia, que le permitió ser el M-19. Si el M-19 hubiera sido de esa tradición marxista de la época, que prácticamente era hegemónica, dentro de las organizaciones de izquierda y revolucionarias,
no hubiera sido el M-19. Hubiera sido otro ELN, otras FARC, otro EPL, otro partido comunista, en fin. Pero el M-19 es el M-19 exactamente porque era la única organización que confrontaba al Estado desde un planteamiento democrático que fue construyendo en su historia y que sin lugar a dudas produjo la ruptura con el resto de organizaciones de izquierda. ¿Por qué tanta gente del M-19 acompaña a Gustavo Petro? Bueno, primero porque tiene el poder, es decir, esa es una primera realidad. El factor seductor. ¿No es cierto? Y bueno, pues porque están en su libertad, por eso te digo, cada cual tiene una visión de las cosas. Pero yo tengo esa perspectiva, digamos, esa lectura de lo que fue la historia. ¿Usted dejó de ser un hombre de izquierda? Es que yo nunca fui de izquierda. Y muchas de las preguntas, a veces conversa uno con amigos con quienes compartimos y compañeros de la historia del M-19, y nos hacemos esa pregunta. De hecho, el M-19 no se movía en esas lógicas. Y cuando rompe con el marxismo definitivamente, que fue en el año 78, Bate mantiene una frase que define ese paso ya como un elemento disruptivo, hablando en los términos de hoy, que dice, no, es que en la historia de Colombia, lo revolucionario es la democracia. Dice, en Colombia lo verdaderamente revolucionario por la historia, por la tradición, por la cultura, es ligarnos a la historia de construcción democrática de América Latina. Bueno, como el tiempo es corto en televisión, esto nos va a dar para un especial. No, pues es que eso eso nos da es para un un especial. tema larguísimo. Para un especial. Bueno, Muy entretenido. vamos a analizar el gobierno Petro. ¿Cuál es su lectura? ¿En qué ha fallado, en qué ha acertado? No, a mí el gobierno Petro me parece que es un gobierno que precisamente viola las conquistas democráticas de la historia de Colombia que se materializan, se compendian en la Constitución del 91. Mi gran preocupación, y lo advertí desde hace muchos años, lo he escrito, es que Gustavo Petro no solamente no es un demócrata, sino que es un antidemócrata. Su planteamiento corresponde a esos marxismos radicales, viejos, que ven en lo que nosotros concebimos como la democracia un régimen a acabar. Por eso, por ejemplo, ayer hicimos un Cívicos Live. Ya está también en los grupos. Con Vivian Morales explicando ella qué es la Asamblea Nacional Constituyente desde el punto de vista de la Constitución. Y yo explicaba qué es lo que Gustavo Petro entiende por proceso constituyente, que no es lo mismo, que es un planteamiento que viene del más radical marxismo de toda la escuela de Toni Negri, ¿no es cierto?, que viene a su vez, Mario, que se deriva de la cosa gramsciana, Así es, así es. ¿no es cierto?, y que es exactamente contrario al proceso democrático, no solamente que hemos venido construyendo, sino que un presidente de la República en Colombia está en la obligación de respetar y acatar, porque eso es, digamos, el pacto social fundamental. Lo que estamos hablando de cosas muy complejas. ¿Usted alcanzó a ser constituyente en el 91? No. Yo fui el jefe de debate de la campaña de la Alianza Democrática y la Constituyente, y no alcancé a llegar el reglón, y después fui miembro de la Comisión Especial Legislativa. ¿La doctora Vivian sí alcanzó a participar en esa constitución? Vivian fue asesora del constituyente cristiano que llegó por primera vez, que el cristianismo llega por primera vez, digamos, a un escenario político en la constituyente del 91. Esos son los antecedentes. ¿Cómo mira usted el gobierno Petro? Don Adolfo, yo entiendo el gobierno del actual presidente como el reflejo de una sociedad que necesitaba un cambio, pero también que se ve representada en alguien que, de acuerdo con su discurso, nos vendía ese alejamiento de la clase política, de las malas costumbres, de la corrupción, en fin, era una especie de renovación que el país necesitaba, y muchos sectores que a mi juicio estaban representados ya en la Constitución del 91
sentían la necesidad de estar ahí. Así que lo primero es que ese reflejo se sintió en las urnas. Ahora bien, dentro de lo doctrinario, que sin duda es un tema que me ocupa siempre, hay que remitirse a las cifras económicas. Un gobierno de carácter populista, que sin duda podríamos calificarlo así, tiende a gastar mucho en los primeros ejercicios, en los primeros periodos. Este no. La inversión está muy retenida. Y si nos fijamos en los resultados económicos, muy brevemente, el país está en recesión desde abril del año pasado. Si excluimos del componente del PIB, de esa producción de bienes y servicios de la nación, el sector gobierno, el empresario, ese que produce, ese que está pagando impuestos, está decreciendo. Así que ese 0,6 del año pasado, que es muy desalentador, que es muy dramático, refleja una realidad muy diferente a los planteamientos ideológicos con los que ascendió al poder. Pero usted mezcla de crecimiento con recesión. Claro, técnicamente la ortodoxia económica nos dice que cuando una economía está 2 trimestres consecutivos en crecimiento negativo de su Producto Interno Bruto, hay un proceso de recesión. No lo hubo, porque la última cifra de diciembre nos dice que no, pero de nuevo, si quitamos ese componente público, el sector real del país está en recesión, ha venido decreciendo el indicador. Y la curva sigue bajando. La curva sigue dramática, alguien podría decir, pero es que hay un crecimiento o al menos un sostenimiento del empleo, pero a través de un gasto público enorme, creación de nuevos ministerios y a través de factores que el DANE tiene en cuenta como es la demanda de puestos, la demanda de empleo que se ha reducido y un factor que quizás desconocemos, si no estoy mal, el doctor Carlos Alonso ya lo citó alguna vez, y es la migración de colombianos al exterior recientemente. Esa es una variable. Sin duda que sí. Usted como empresario, ¿cómo ve el país en este momento? Pues hay unos contrastes muy fuertes, Adolfo, pero uno analiza el tema un poco más profundo y dice, ¿por qué la gente termina votando en uno u otro sentido? Y lo que uno determina en estos momentos es que hay una falta de liderazgo inmensa. Mucha gente vota en contra de alguien, más allá de cuál es su componente filosófico, político y demás. Y hoy podríamos estar sufriendo eso sabiendo que si hubiéramos elegido a otro podría haber sido peor. Podría haber sido peor. Lo que estamos viendo recientemente es un tema que uno reflexiona y dice, ¿qué pasa con el liderazgo en Colombia? No hay escuelas políticas que puedan llevar a personas que paulatinamente vayan creciendo en su formación y puedan manejar un discurso y una realidad para poder sacar nuestro país adelante. Yo no lo veo. Y hoy creo yo que estamos viviendo esas consecuencias en torno de que en tanto se dice en el campo político, en los discursos, cuando vamos a ver la realidad se difumina. Y es muy duro, porque mucha gente va, ni hablar de los gobiernos locales y demás, eso es un tema muy complejo. Pero a esto también yo llamo la atención de los empresarios y de los medios de comunicación que también hacen mucho daño, en torno de que la economía también decrece en torno de las expectativas que se crean en los mismos medios y eso ha sido muy perjudicial para nosotros empresarios. Los hemos notado, este trimestre ha sido muy duro en las ventas. Hoy el único proyecto que se maneja o programas o actividades que están generando grandes recursos en Bogotá es el entretenimiento. La gente también cambió un poco el chip mental en torno de qué quiero, qué necesito, compro finca raíz, compro ropa, no, y quiero divertirme y eso también tiene un comportamiento rarísimo en la economía que tiene que ver con la producción y para dónde cogemos cada uno de los que tenemos emprendimientos o trabajo en la rama productiva. No ha sido fácil, pero tampoco podemos perder la fe porque sin la fe ahí sí no tenemos nada que hacer. Ojalá se prenda el bombillito en quienes nos dirigen para que por lo menos busquemos salidas compatibles a nuestras expectativas. El entretenimiento, el turismo. Ayer leía una cifra en el periódico El Colombiano, el 60% de las personas que vienen a Medellín no van a salir en Semana Santa porque no tienen con qué. Seguramente. Ese es un indicador de la economía. Eso es un indicador de la economía. Pero el problema es de Petro, doctor Carlos Alonso Lucio, o es una clase dirigente a la que le quedó grande el país. Déjame referirme un momentico a lo que dice Jorge Humberto, que es tremendamente importante. Es decir, estamos viviendo en este momento una crisis, ¿no es cierto? Mario dice, menciona la crisis económica, la crisis política, en fin. Y obviamente toda sociedad tiene que tener sentido de urgencia, de lo urgente, de lo que tenemos que resolver ya. Pero eso no puede distraernos siempre de pensar en lo importante, digamos, no en lo importante porque lo urgente es importante, pero siendo estructural. Y sí, yo estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, el deterioro de la calidad de la dirigencia del país. Para empezar la política.
Pero en general el deterioro de la dirigencia de muchos sectores, el deterioro de la dirigencia sindical, el deterioro de la dirigencia empresarial, no del empresario, sino yo creo, por ejemplo, que a los gremios les ha faltado en esta coyuntura les ha faltado una claridad y una capacidad de hablarle claro al país desde el liderazgo empresarial muy grande. Es decir, los gremios se han quedado cortos frente a la expectativa que tiene la sociedad de su desempeño, no solamente en la capacidad de negociar con los gobiernos aspectos puntuales de sus sectores económicos, sino de ejercer un liderazgo. Porque en el fondo, para agregar a lo que decía Jorge Humberto, ese deterioro de la calidad de la dirigencia política particularmente, termina impactando y retroalimentándose perversamente con algo que sí es imprescindible en una sociedad y que creo que nosotros tenemos ahí un déficit grandísimo. Colombia tiene un déficit de cultura cívica esencial y dramático. Y resulta que la cultura cívica es el sistema inmunológico de la democracia. Desde que los griegos comenzaron a hablar de democracia, dijeron una cosa que es elemental, y es, para que haya democracia tiene que haber ciudadanos. Y la educación es una formación, es una forma de educación de los seres humanos. En las tiranías no necesitan ciudadanos. Las dictaduras no forman ciudadanos. La ciudadanía la ciudadanía no es una condición natural, no viene en la genética de nadie, es una educación. Luego, cuando una sociedad deja de deprimir la cultura cívica, sin lugar a dudas entra en unas crisis estructurales como la que estamos viviendo. Y la pregunta es, ¿cómo salir de esa crisis? Para todos. Pues uno que se mueve en el medio ciudadano, en las barriadas de Bogotá, hay desesperanza. Uno nota presencia del distrito en las escuelas, en los colegios, pero no nota una estructura porque además se maneja mucha ideología y es complicado. Yo digo que a la gente hay que dejarla que desarrolle sus conceptos filosóficos, políticos, sexuales, todo más allá de una presión. Dios se nota mucho en esos escenarios porque además no hay una estructura académica que uno diga que la persona puede tomar una decisión en torno de, por ejemplo, tomar un camino político. Porque la gente asocia la política con lo que no es. Porque desde la escuela nos está enseñando que lo político es lo que nos construye. Y eso no lo hemos detectado en ninguna parte. Ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la academia pública, en la privada algo. Pero yo creo que eso hay que hacer una reestructuración desde lo académico muy fuerte. Pero volvemos al mismo punto de origen. ¿Quién lo hace si no hay la esencia? No tenemos el concepto ni quienes lo puedan dirigir de una manera con estructura. Porque no lo vemos. Y si los vemos, o no los dejan llegar o hacen cualquier cosa, pero no están los que deberían estar en esos medios. Mario Alberto. Don Adolfo, sin duda, como dice el doctor Carlos Alonso, el doctor Vargas, hay una crisis de cultura. Lo único que nos protege de ser fácilmente adoctrinables, convencibles de cualquier tesis que no tenga fundamentación, son las barreras culturales. Ser culto es tener parámetros de comparación. Tenemos a pensar que una persona culta tiene cierto nivel social, tiene cierta capacidad económica, tiene un gran conocimiento, pero no. La cultura es esos puntos de comparación. Ahí hay un papel fundamental de la academia, sin duda, pero también tiene que haber políticas de gobierno que protejan la ideologización, que ese insistente adoctrinamiento que hay desde la misma academia, por ejemplo. Ahora, no tenemos políticos, desafortunadamente, en gran parte tenemos propagandistas. El punto es que si les creemos la historia sin fundamentación teórica, sin duda metódica, sin método científico, vamos a seguir sumergidos en un proceso de contracultura incluso que deteriora al país. A nuestros dirigentes les falta grandeza y uno solo lo que escucha es discursos de odio. Parece que eso es lo que ven. Y eso es lo que, yo no creo que eso es lo que quiere la galería. Pero ellos se soportan sobre ese discurso de odio para mantenerse en el poder o para llegar al poder. Perdón, fíjese que es precisamente el odio un elemento aglutinador. El amor nos fortalece.
nos hacemos matar por nuestros hijos, por lo que amamos. El odio divide y convoca, y convoca. Es decir, es a través del discurso de odio que yo segmento y yo busco la manada para refugiarme. Y eso lo manejan con enorme claridad No los políticos. no deje por fuera la parte espiritual. Una La crisis parte moral. espiritual fortalece al hombre, fortalece la sociedad. Cuando el hombre se aleja de Dios, y yo no quiero aquí posar de fanático ni nada, yo soy un creyente. Yo veo la mano de Dios todos los días. Pero he visto que Colombia se ha alejado de Dios. Y ese es un punto. Mire, yo soy cristiano Sí. y creo que coincido absolutamente contigo. Hablando en lenguaje profano, lo siento, hay algo que no es un tema religioso, pero que sí está en los textos básicos de la sociología y es las sociedades tienen que tener un sentido moral. Y parte del deterioro, de la degradación de la calidad del debate político y de la conducta de la política, es que llegaron los políticos a unos grados de pragmatismo que omiten por completo la apreciación moral de las cosas, que es lo que en términos culturales, mencionabas ahorita, Mario, le pone un límite y una comparación a las cosas. Es decir, si el dirigente político pierde el sentido de las fronteras de hasta dónde puede llegar en su ambición, hasta qué límites no debe llevarse de calle en su propósito de poder, indudablemente se desmadra el ejercicio, pierde sentido moral y nos vamos de bruces, como ocurre con la política colombiana. Yo creo que eso tiene que ver con Dios. Es decir, inclusive uno de los filósofos ateos más importantes de los últimos tiempos, espérate que mi memoria, ahorita me acuerdo, decía, mire, yo soy ateo, pero yo sí tengo que reconocer que el mensaje de Dios es el que penetra a unos niveles de profundidad en la sociedad a los que ningún otro mensaje de tipo académico o de tipo teórico puede llegar en términos de impactar la conducta humana. Y yo creo que sí. De hecho, uno ve, por ejemplo, en qué universidad los muchachos no reciben alguna vez frente a un tablero con un profesor una clase sobre los perjuicios sociales de la corrupción política. En ninguna parte. Además, En todas se las dan, es decir, la Sí, corrupción es claro. mala, se las dictan. pero No penetra en el corazón del joven. De hecho, salen de ahí y se resbalan. Pero el gran dique, excusa que me lo interrumpa, de contención de una sociedad es la sanción social. Y aquí estamos observando todo lo contrario. El aplauso al delincuente, Ah, no, total. el aplauso al corrupto, condecoramos al corrupto. Por encima de la norma, por encima de la sanción jurídica, si no existe sanción social, estamos perdidos. Sí, total. Y yo creo que en eso, sin lugar a dudas, el tema del narcotráfico Uy, Total. ha sido demoledor en términos del sentido moral de la sociedad. Y es que han pasado ya 50 años. pero no solo narcotráfico, los antecedentes. La corrupción política. La corrupción política. La Nosotros corrupción veníamos política. la crisis del contrabando, Hay la que crisis todo. de la marihuana y después el narcotráfico en todo su esplendor. Sí. Es que yo recuerdo cuando comencé yo a dictar clases, muy joven, estamos hablando de los finales de los 60, y ya un alumno me decía, profesor, usted tan inteligente y tal cosa, y ya muchachos que me metían en cosas raras, y yo estoy en esto, yo tengo plática y usted no tiene. Usted es un tipo pobre y todo. Los valores. Claro, claro, claro. Y no hay intención, excúsenme, y esto casi que es un reclamo generalizado de la sociedad a refutar esto. Todavía le seguimos haciendo venias al corrupto. Le seguimos haciendo venias al que está fuera de la ley, con tal de que no se deje pillar. Son elementos que están en la sociedad y que eso no puede generar nada bueno. Si no retomamos la cultura de los valores,
tómelo como usted quiera. Para mí es el temor a Dios, a mí es la presencia divina, el auxilio. Tómelo como usted quiera. Yo no quiero, usted que es ateo. Entonces hablemos de ética, hablemos de moral. Esos diques de contención que debe tener una sociedad que aquí están desbordados. Entonces es muy difícil generar correctivos en una situación así. El problema de fondo está ahí, que termina traduciéndose en la cultura cívica. Es decir, cultura cívica. Es decir, tiene que haber un mínimo denominador de encuentros en cultura cívica para que una sociedad funcione. De lo contrario, se desintegra. Y esos son los riesgos que estamos corriendo nosotros. La polarización, el odio, la enemistad, considerar uno al vecino casi como un enemigo. Ah, sí. ¿Ya? Sí, claro. Ya no es que nos han fomentado el odio. Sí, claro, claro. Sí. Porque dice, el éxito radica en dividir, en que usted no odiar y en criticar y en tratar mal al vecino. Lo que nace en la célula particular del conjunto, del barrio, se ha perdido. Entonces, ¿cómo podemos sacar a Colombia adelante si todos estamos en ese plan? Digo todos porque hay una generalización, unos por omisión y otros porque están participando activamente en ese tipo de procesos al que le sacan todos los réditos económicos y políticos. La cultura del odio. Yo estoy trabajando una idea, ¿Cuál es? que se las comparto. Uno no puede dar lo que no tiene. Es decir, de lo que tiene el corazón habla la boca, dice la Biblia. A propósito de la preocupación que mencionó ahorita Jorge Humberto, y es, carajo, ¿de dónde sacamos el tema? Porque evidentemente de los partidos uno los mira hoy, de ahí no salen, porque no lo tienen. Uno dice, de la estructura educativa, no, tenemos demasiada precariedad ahí. Es decir, tenemos un problema grandísimo de cultura cívica en los educadores del país, públicos y privados. Así es. Las nuevas generaciones, por excelencia, son las generaciones formadas en el problema. Es decir, es allí donde más déficit de cultura cívica hay en todos los estratos sociales. No es que el tema de que los pobres y no. Hay un déficit de cultura cívica en todos los niveles socioculturales y socioeconómicos en Colombia. Pero sí hay un sector social, que es lo que nosotros trabajamos mucho en los Cívicos Live, que son las ciudadanías mayores. Es decir, esa Colombia mayor de 45, 50 años, en la realidad de una nueva civilización a la que estamos asistiendo. Si nosotros hoy, y les hago aquí un paréntesis un poco aclaratorio del tema, si nosotros salimos ahorita y preguntamos cuál ha sido la gran transformación de la humanidad, tengamos la absoluta seguridad de que nos van a decir en un 90% que o internet o el smartphone. Claro. No, la más grande transformación de la historia de la humanidad es la longevidad. Es decir, estamos en una sociedad que era ser joven hace un siglo. Una persona que tenía por delante 25, 30 años. Luego joven era el que tenía 20. Hoy joven es una persona. ¿Quién tiene 20, 25 por delante? Una persona de 50, una persona de 60, una persona de 65. Yo me siento joven. Exacto. Yo me siento joven. Es decir, es la primera civilización de la historia de la humanidad a donde se conjuga una nueva juventud con experiencia. Y en el caso de Colombia, podríamos decir, con algunas, tienen todavía una memoria de cultura cívica. Tenemos que activar esa población, esas ciudadanías mayores, para desde ejercicios ciudadanos innovadores, nuevos, poder reirradiar a la sociedad de esas culturas cívicas. Bueno, hoy con un programa diferente, casi que aquí al lado. ¿Quién polarizó? ¿Usted? No, ¿Usted fue el único que polarizó? No, nada. Estoy totalmente identificado con la posición que ustedes hoy manejaron a través del programa. Frase final.
Definitivamente, don Adolfo, la cultura es la que tenemos que trabajar, quienes estén o no de acuerdo con preceptos religiosos, entonces fortalezcamos la justicia, los valores, los principios, el cumplimiento, y se lidera a través del ejemplo. No podemos tener una clase política ni una clase dirigente en lo privado, en lo público, que no dé un buen ejemplo siempre. Mario Alberto Bedoya. Es @doctrinas.co. Jorge Humberto, frase final. La persona mayor, nuestro patrimonio, nuestros abuelos. Ahí está la verdadera esencia de nosotros. Esa es como el fin de ser de esta nueva vida que estamos viviendo, el patrimonio que tienen los abuelos. En nuestra cultura poco se aprecia y se reconoce. Es otra de las deficiencias que tenemos. Jorge Humberto Vargas, empresario. Cierra el programa. Carlos Alonso. Te felicito por este programa. Es una cosa diferente. Me Tenemos parece buscar- que esto es lo que hay que hacer, es decir, estas reflexiones aportan socialmente, Adolfo. Y creo que salió un programa que contribuye a la reflexión. Por eso, muchas gracias a nuestros compañeros de Muchas conversación. gracias. Yo aquí Gracias. entretenidísimo, ¿no? Viendo toda esa historia maravillosa. Gracias. Esa, muy chévere, me ¿Sabe encanta. cuánto lo admiramos? Gracias, Mario Alberto. Gracias con gusto, Jorge Adolfo. Humberto. A todos por su Muchas colaboración. Vamos a darle continuidad a este tema. Hermano, en todos los medios. en todos hay los- que hacerlo, hay que Hay hacerlo. todos los medios, no nos perdamos. Ustedes muy amables por su atención. Gracias. Tratamos de generar un país diferente, una mejor sociedad, un mejor mundo. Esto nos beneficia a todos. Tenemos que unirnos por las cosas buenas de la sociedad. Si usted cree en Dios, bien. Si no, esté al lado de Él como amigo o como quiera. Y verá que vamos por un buen rumbo. Feliz tarde para todos.